A veces me gusta pensar qué es lo que pensarán los aliens. Es decir, si es que existen estos seres que nos pueden ver desde arriba, ¿qué es lo que pensarían de la experiencia humana? O sea, de nuestras historias. Me imagino, y estaría bien padre, que tuvieran como una computadorcita y en esa computadora tuvieran como videos en los que pues los dividieran en carpetitas de nuestras experiencias, por ejemplo, nacimientos de personas, ¿no? O propuestas de matrimonio, y puros videos ahí, ¿no? O bodas, y a lo mejor divididos por cultura o países, ¿no? Porque son muy diferentes. O, no sé, momentos de gloria y a lo mejor un campeonato de fútbol, o el fin de una guerra y que derriben un muro, o no sé, un momento de éxtasis súper padre cuando estás viendo a tu artista favorito, o a lo mejor también, pues puede que tengan una carpeta de los momentos bien difíciles del humano, ¿no? Como cuando se muere una persona, o cuando tenemos este proceso de luto, o tenemos una enfermedad, ¿no? Y pensar como en todas estas carpetitas se me hace como, me llega a la cabeza pensar que tal vez, para que ellos lo entendieran, suponiendo que tal vez lo entiendan, sería muy difícil entender qué es ser una persona humana, ¿no? Porque no hay una persona que tenga una historia igual a la otra, específicamente porque todos somos completamente diferentes uno del otro, ¿no? Pero a pesar de estas historias tan distintas, yo creo que hay un factor que nos intersecta a todos los seres humanos, y ese es el del sentido de pertenencia. Todos, absolutamente todos, estamos buscando pertenecer, sentir que eres parte de algo o que algo te representa, ¿no? Pertenecer a una pareja, a una familia, a un grupo que tal vez tiene tus mismas creencias o religión, o no sé, a Beyoncé, todos queremos pertenecerle a Beyoncé. No sé, tal vez como a lo mejor que pertenezcas a alguien que odia a alguien igual que tú, ¿no? Y creo que inconscientemente, como que nuestras historias individuales, queremos hacer ese match, juntarlas con otra persona para sentir que somos parte de algo, ¿no? Dentro de esta experiencia humana. Hay tantas historias diferentes que creemos a veces que hay como dos clases de personas, ¿no? La gente que tiene como estas historias mega sensacionales, gloriosas, fantásticas, los Malalas, Cristiano Ronaldo y Mark Zuckerbergs del mundo, ¿no? La gente que tiene esas historias que a todo mundo toca, ¿no? Y por otro lado, pues la gente que estamos acá echándole ganas, ¿no? Y me hace pensar cuál es el poder, de dónde está el poder de una historia, ¿no? Y tal vez ustedes puedan creer que la gente que estamos aquí el día de hoy, ustedes están de ese lado poniéndonos atención y tal vez todos los que estamos en este lado pudiera ser que perteneciéramos a ese grupo, ¿no? Ese grupo de historias maravillosas, ¿no? Simplemente por el hecho de que estamos aquí y ustedes allá, ¿no? Y yo creo lo contrario. Y para probar este punto, yo voy a utilizar mi historia personal como un ejemplo, ¿ok? Como un caso, por así decirlo, caso de estudio, ¿no? Para demostrar que tal vez no es que existan dos clases de personas. Si ustedes me ven, si tienen esta capacidad de poderme ver, y si no, lo describo, soy una persona, una mujer que tiene una discapacidad motriz y estoy sentada en vez de estar parada enfrente de ustedes contándoles una historia, ¿no? Y tal vez pueden creer que porque tengo una discapacidad, puede suceder que tal vez yo voy a contar una historia fuertísima de un drama en el cual tengo una discapacidad, entonces les voy a contar cómo es que salí adelante y al final todos van a salir súper inspirados pensando que yo soy un gran ejemplo de vida, ¿no? Pues no, la verdad es que no. El poder de mi historia individual no recae en mi discapacidad, porque mi discapacidad es un contexto, ¿no? Y yo estoy usando el tema de discapacidad porque es el que puedo hablar ahorita y tengo otros contextos además de este, ¿no? Como todos. Entonces este es para el ejemplo. Yo a veces, como les decía ahorita, creemos
que cuando una historia es grande y sensacional y es porque gente que tiene muchísimos followers en Instagram o porque ganan el premio Nobel, esas son las historias increíbles, ¿no? Y tiene que haber como algo dramático que haga que explote. Y en mi caso, la verdad es que yo encontré el poder de mi historia individual en mi vida cotidiana en un día cualquiera. Y ahí les va. No, yo he sido una persona que tengo una discapacidad, adquirí una discapacidad desde hace 19 años. Y desde que la adquirí no fue sino hasta 9 años después, que de repente un día en mi vida normal, cotidiana, todos los días, resulta que viene mi banda favorita a la ciudad por primera vez, The Killers. Y siempre digo que The Killers cambió mi vida, y a lo mejor voy a hacer un libro eventualmente después de eso, ¿no? Pero un día, ¿no? Ellos vienen a Monterrey y resulta que yo quiero ir a verlos y por mi contexto de no caminar, pues yo no tenía las mismas oportunidades que otras personas para estar adelante y que Brandon Flowers me cantara y el sudor me cayera en la cara, ¿no? Entonces, para mí eso fue un problema muy grande. Y podemos pensar que a lo mejor era un problema de una niña con privilegio, ¿no? Y si lo comparamos a los problemas grandes del mundo, pues no se compara en lo absoluto, ¿no? No es nada. Pero para mí esa situación de vida hizo que se encendiera un fuego y algo en mi interior que tal vez no había sentido nunca, porque fue la primera vez que estuve atenta. Fue la primera vez que me di cuenta que existían personas con una situación como la mía, que no podían ver a Brandon Flowers de cerquita simplemente porque no te consideraban rentable, porque no eras importante para nadie, y si no caminabas, pues me vale que eso es lo que hay, y si quieres, ¿no? Y ese era un reflejo chiquitito de lo que había en una sociedad que no te daba las mismas oportunidades simplemente por tu contexto. Y ahí yo hablo de mi contexto en el tener una discapacidad, pero hay contextos diferentes socioeconómicos y demás que por ese contexto la sociedad, como estamos formados, no te da esas oportunidades, ¿no? Y algo tan profundo sale de no poder ver a mi artista favorito, así de sencillo en mi vida diaria, ¿no? Y lo que salió de eso, después de eso, acabé estando en un parlamento juvenil en el Congreso del Estado, moviendo las leyes para los derechos de las personas con discapacidad. Y hubo un momento en que yo hablaba y la gente se paró a aplaudirme súper fuerte, así como si yo hubiera dicho el speech de la vida, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de algo, que mi voz tenía un poder enorme. Y no porque la gente se hubiera parado a aplaudirme, no, sino porque yo así lo decidí. Porque yo era una persona que tenía privilegio, que a fin de cuentas yo no soy el promedio de persona con discapacidad en este país y mucho menos de mujer, porque he tenido la oportunidad de estudiar, de tener un coche, de tener luz, gas, agua, ¿no? Pero este poder yo lo decidí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre mi yo de ese momento a mi yo de ahorita, ¿no? Si yo adelanto después 10 años de ese momento de haber visto The Killers por primera vez, al día de hoy yo jamás me hubiera imaginado que iba a estar aquí en mi conferencia TED platicándoles mis ideas y lo que yo pienso de las historias de las personas y cómo estamos conectadas. No me hubiera imaginado jamás que el año pasado me hubiera tocado representar a Sociedad Civil Mexicana en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU en Nueva York. Y no me hubiera imaginado que iba a fundar un movimiento de mujeres mexicanas con discapacidad para poder luchar por lo que nadie habla, por darles voz a las mujeres que han sido violentadas y que no se les dan oportunidades educativas simplemente por su contexto, ¿no? Tampoco me hubiera imaginado que iba a estar dirigiendo diversidad e inclusión en el TEC de Monterrey a nivel nacional, haciendo y luchando por la inclusión de todas las personas, no solo las personas con discapacidad. Entonces, el poder de mi historia no estaba en mi discapacidad. Mi discapacidad simplemente, o sea, si se los pongo así, hay 1 billón de personas que tienen una discapacidad en el mundo. No es nada especial, se los prometo, ¿no? Y ni siquiera debería ser como algo extra, ¿no? No me hace especial simplemente por el hecho de tenerla, sino porque fue un carrito que me subí, el contexto, para llegar a otra parte, ¿no? La diferencia entre las historias increíbles y enormes no está en que te tenga que pasar algo súper dramático y que tengas que tener una discapacidad y ser un activista social para que tu historia sea increíble, ¿no? Las Malalas, Cristiano Ronaldo y Mark Zuckerberg del mundo lo que tenían en común es que eran historias individuales que se convirtieron en historias colectivas. Entonces, el poder de la historia
El verdadero poder de tu historia está cuando encuentras ese poder en lo colectivo, entendiendo por qué estás aquí, ¿no? Y que simplemente ese verdadero poder es tu propósito. Cuando tú entiendes, y no es fácil, el por qué haces lo que haces, ¿no? El por qué cada día, o sea, cada momento de tu vida tiene un sentido. En ese momento te das cuenta del enorme y magnífico poder que puede tener tu historia. Y no necesariamente tienes que tener 5 millones de followers en alguna parte, ¿no? Y qué padre que lo tengas, porque eso significa que tienes una plataforma mucho más grande para llegarle a más personas. Pero independientemente, el poder no está en que yo esté aquí y ustedes allá abajo. Yo creo realmente, de verdad, que absolutamente todas las historias, todas, completamente, y todos los que estamos aquí, todas tienen un poder increíble, ¿no? Y todas las historias tienen el poder de transformar, siempre y cuando nos aseguremos de convertirlas en historias que tocan y se entrelazan con las de otros humanos, y que por ende acabas haciendo cosas grandes que le llegan a otras personas y encuentras tu propósito. Muchas gracias.